pongo las... Bien. Arriola. Presente. Arroyo. Presente. Bonifato. Bowix. Presente, profe. Campos. Chamorro. Cohen. Presente. González. Presente, profe. Kirchheim. Müller. Emanuel. Müller. Evelyn. Musa Chiodi. Antonio. Presente, profe. Musa Chiodi presente, ¿no? Sí, Moseche. Bien. Y Muller también, profe. Müller. Evelyn. Sí. Bien. Pelinsky. Prudencio. Ritter. Rojas. Presente. Cromeda. Scraua. Presente. Viaroli. Wittig. Presente. Y por último, Chipiani. Presente. Bien. ¿Alguien de... Sí, Ritter presente. Ritter presente. Profe, Sí. Ritter presente. Ujú. Está. Skoniski también presente, profe. Skoniski. Debe ser de la otra lista, ¿no? Acá estamos. Niveiro. Presente. Prudencio. Skoniski me dijo presente. Sí, profe. Y Zamudio. Bueno. Estamos. Hola, profe. Sí. Profe, yo recién entré. Müller, Emanuel. Yo también recién entré, soy Peninsky. Müller y Pelinsky. Un segundo que vuelvo a... Müller, Emanuel y Pelinsky. Alejandro. Sí. Bien. Bueno, ahí estoy compartiendo en pantalla, no sé si están viendo, la resolución técnica 22 de la Federación de Consejos Profesionales. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hablado las últimas dos clases de bienes de cambio. Hablamos en una clase del concepto, del rubro, mejor dicho, bienes de cambio, de los que son los activos bienes de cambio, o sea, los activos que se destinan a la venta. Y también hablamos en la última clase del costo de las mercaderías vendidas, que no es un rubro del activo, obviamente, sino que es un rubro de resultados que representa digamos, el costo de los bienes de cambio que se vendieron en el ejercicio. Y habíamos hablado de los bienes de cambio para las actividades comerciales, industriales y de servicios. ¿Qué nos quedó pendiente? Yo les había anticipado hablar de los activos biológicos y de los productos agropecuarios que comprenden, digamos, a la actividad agropecuaria, es decir, una cuarta actividad muy relacionada con la producción misionera, sobre todo en lo que se refiere a la forestindustria
o a la actividad de la yerba mate y del té, que se refieren justamente a la producción de estas especies vegetales o del reino vegetal, ¿no? Independientemente también de la actividad ganadera incipiente que se empieza a ver en Misiones y que también está incluida, abarcada por esta resolución técnica 22. ¿En qué podríamos diferenciar la actividad agropecuaria de lo que podría ser una actividad comercial o industrial o de servicios? En la actividad comercial, el objeto principal es la compra-venta de bienes que se adquieren en el mercado y que se venden en el mismo estado, sin transformación alguna. Cuando hablamos de una actividad comercial, perdón, de una actividad industrial, digamos, el objeto también consiste en la comercialización de productos, ya no en el mismo estado en que se adquieren, sino luego de un proceso de manufactura industrial, en donde combinamos la acción del hombre junto con maquinarias específicas para lograr ese proceso de transformación. En la actividad terciaria o de servicios, la actividad consiste, digamos, en la prestación de un servicio, valiéndose de la expertise o del conocimiento, o de la utilización de herramientas o equipos para justamente la prestación del mismo. Y cuando hablamos de la actividad agropecuaria, podríamos decir que no está incluida en ninguna de estas tres tipificaciones que les acabo de dar. ¿En qué consiste la actividad agropecuaria? La resolución técnica 22, que es una norma contable profesional del ámbito de las ciencias económicas, trata de darle, digamos, un marco conceptual a la actividad agropecuaria como para englobarla, para definirla. Y a partir de ahí establecer normas que van a servir para medir los activos y las variaciones patrimoniales que estén relacionados con esta actividad agropecuaria. ¿Qué se entiende por actividad agropecuaria? Lo leo. Dice que es la producción de bienes económicos a partir de la combinación del esfuerzo del hombre y de la naturaleza, ya sea para favorecer la actividad biológica de plantas, animales, que incluya la reproducción, mejoramiento y o crecimiento. Es decir, que la resolución técnica 22 lo que define es una actividad conjunta que, basándose, digamos, en el esfuerzo humano y la acción de la naturaleza, favorece la actividad biológica de los dos reinos, animales y vegetales, para reproducir, mejorar o lograr su crecimiento. Eso sería la actividad agropecuaria para nuestra resolución técnica 22. Es decir, que acá nos vamos a encontrar con un proceso de transformación que no deriva, digamos, de la acción directa del hombre, sino de una combinación de la acción del hombre con un proceso biológico natural. Por ejemplo, nosotros en una industria utilizamos máquinas para transformar materias primas o insumos en un producto terminado. Eso también a veces implica cambios químicos, físicos, que logramos en los elementos, pero que nunca involucran un proceso natural. En la actividad agropecuaria, o digamos para la resolución técnica 22 o para las normas contables en Argentina, actividad agropecuaria va a ser toda aquella actividad que sí involucre un crecimiento patrimonial, en definitiva, a partir de un proceso natural o biológico. Entonces, lo que se va a identificar es la tarea del hombre utilizando su capacidad, digamos, de trabajo, junto con otras herramientas y el suelo, para obtener, digamos, como ya decíamos, actividades de crecimiento,
mejoramiento o reproducción de animales y plantas. Eso básicamente es la resolución técnica 22, en donde ese crecimiento muchas veces no es consecuencia directa de la acción del hombre, sino justamente del proceso biológico natural. ¿Con qué finalidad se establece este tipo de actividad? ¿O por qué es necesario establecer una norma de medición contable que difiere de la actividad industrial, por ejemplo? Porque para la doctrina contable argentina, el crecimiento económico o el incremento patrimonial producto de este tipo de actividades y que es susceptible de medición sobre bases objetivas y verificables, requiere su tratamiento por separado de las otras actividades, de manera de poder identificar a esta actividad económica y al incremento patrimonial como tal, que se va a reconocer en los estados contables como producción agropecuaria. Es decir que en algún momento, más adelante, vamos a ver que ese incremento patrimonial justificado en esta actividad va a tener un reconocimiento contable como un ingreso, digamos, y que se va a reconocer con ese nombre, como producción agropecuaria. Distinto al ingreso económico quizás por la venta de un activo biológico o de un producto agropecuario. Ese ingreso económico, reconocido como producción agropecuaria, va a estar referido justamente a los cambios cualitativos o cuantitativos en especies vegetales o animales que hayan logrado estos procesos de reproducción, mejoramiento o crecimiento. Específicamente a eso se refiere la resolución técnica 22 y que difiere totalmente de lo que puede ser una actividad comercial, industrial o de servicio. Después habla del alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance está referido a qué entidades o, digamos, entes económicos son los que están obligados a utilizar la resolución técnica 22 para medir sus activos, para realizar mediciones patrimoniales de activos y de variaciones patrimoniales. Bien, se refiere, digamos, tanto a la medición como a la exposición. Es decir, que la resolución técnica 22 es una norma que nos va a establecer cómo cuantificar activos económicos y cómo exponerlos dentro de los estados contables. ¿De qué activos económicos estamos hablando? Bien, son dos. Yo recién les decía, por un lado están los activos biológicos, y ahora vamos a ver a qué nos referimos, y en segundo lugar los productos agropecuarios, hasta su disposición o utilización como insumo de otro proceso no susceptible de crecimiento vegetativo. Es decir, que la resolución técnica 22 va a ser la herramienta que vamos a utilizar para medir, cuantificar estos activos biológicos y estos productos agropecuarios, hasta el momento en que requieran ser incluidos en otro proceso productivo. Y pongo un ejemplo. Si un establecimiento yerbatero obtiene la materia prima de sus propios campos de cultivo, pero a partir de la obtención de esa materia prima la incorpora a un proceso de elaboración de un producto manufacturado, como puede ser un paquete de yerba mate o un sobre de té, etc. Entonces, el alcance y la aplicación de la resolución técnica 22 solamente va a llegar hasta la obtención de la materia prima, es decir, en el caso de la yerba mate, el caso de la obtención de la hoja verde, que saben ustedes, vimos en Misiones, es el insumo para elaborar o fabricar la yerba mate, en sus distintas presentaciones, paquete de yerba mate, té de yerba mate, etc. Entonces,
Luego, el proceso de obtención de un producto manufacturado, como es un paquete de yerba, una cajita de sobres de yerba mate, o una cajita de sobres de té, por ejemplo, en otra actividad, ya no va a ser bajo la resolución técnica 22, sino bajo la resolución técnica 17, que es la que ya estudiamos, en donde la determinación del costo de un paquete de yerba mate o la determinación del costo de un paquete de té se va a determinar siguiendo los lineamientos que ya estudiamos en clases anteriores de costo de productos de bienes de cambio producidos. O sea, voy a utilizar resolución técnica 22 para determinar el valor de los insumos o materias primas, y voy a utilizar resolución técnica 17 para determinar el costo de los bienes producidos. ¿Hasta ahí se me entiende? Por eso hago esa delimitación. Si he llegado el caso, porque también los hay, si llegado el caso, el establecimiento del cual estamos hablando obtiene la materia prima del mercado, es decir, no cosecha la yerba, sino que compra a productores primarios de distintas zonas de la provincia, en ese caso, ese establecimiento no va a ser considerado como un establecimiento agropecuario, sino va a ser un establecimiento industrial, en donde directamente la materia prima se va a considerar como un producto o un bien de cambio que se adquiere en el mercado y cuya medición cae bajo la órbita de la RT17 en lo que se refiere a bienes de cambio adquiridos en el mercado. Es decir, que el costo de la hoja verde, en este caso, va a ser el precio de compra en el mercado de contado, más todos los gastos necesarios para dejar el bien en condiciones de ser producido o incorporado a un proceso de producción. De esa manera quiero dejar bien claro por dónde se debe aplicar la resolución técnica 22. Bien, y dijimos entonces, vamos a utilizarla para medir activos biológicos, productos agropecuarios, hasta la incorporación de un proceso productivo posterior, y en tercer lugar, los resultados que se puedan atribuir a la producción agropecuaria, que es lo que recién les decía. Los primeros dos, A y B, son activos, y el tercero, C, es un resultado. Esta resolución técnica no incluye el tratamiento de otros rubros que hacen a la producción agropecuaria, pero que no tienen o tuvieron desarrollo biológico, tales como la tierra agropecuaria. A estos rubros les son aplicables las restantes normas contables que fuesen aplicables. No obstante, si el factor de producción tierra afectada a un uso agropecuario disminuyera sus condiciones productivas precedentes como consecuencia de la utilización de su utilización en la actividad agropecuaria, habrá que considerarlo como un bien sujeto a depreciación. Es decir, lo que nos está indicando en este párrafo es que la tierra agropecuaria, que nosotros en las otras actividades la consideramos como un bien de uso, pero que no está sujeto a depreciación o a desgaste, en realidad a desgaste o agotamiento, en el caso de la tierra agropecuaria sí va a ser un bien de uso sujeto a agotamiento o a desgaste, y en cuyo caso el valor de la tierra como insumo de la actividad agropecuaria deberá ser considerado como parte del costo. ¿De qué manera? Por la vía de las depreciaciones. Es decir, que ahora, así como nosotros en una actividad comercial no amortizábamos terrenos, en el caso de la actividad agropecuaria, si hablamos de tierras rurales o explotaciones agropecuarias, sí se van a amortizar, por el concepto que recién decíamos de el desgaste o el agotamiento. Bien. Después la resolución técnica voy a avanzar porque tampoco vamos a ir en cada parte, digamos, vamos a ir viendo lo que más nos interesa, digamos. Avanza en lo que se refiere a definiciones terminológicas que son de aplicación para la resolución técnica 22. De ninguna manera estas definiciones quieren
establecer conceptos científicos relacionados con la actividad, sino que son a los estrictos fines de la aplicación de la resolución técnica 22. Y habla de conceptos tales como transformación biológica, y ahí define qué se entiende por transformación biológica. Habla de los procesos de crecimiento, deterioro, producción o procreación que cambien o que logren cambios cualitativos o cuantitativos en activos biológicos. Y después hablamos de los activos biológicos. Un activo biológico está compuesto por aquellos animales o plantas vivos que se utilizan en la actividad agropecuaria. Estos animales o plantas pueden estar en 3 estadios. En crecimiento o desarrollo, es la etapa de inmadurez del animal o la planta. Una vez que logran la madurez, los clasificamos en activos en producción, o terminados que están, digamos, o que cumplieron con la etapa de desarrollo. Esto a nosotros nos permite pensar que los activos biológicos, siempre que digamos activos biológicos, piensen en una planta o en un animal, pueden tener básicamente 2 funciones. Si una vez que lograron la madurez. ¿Cuáles son esas 2 funciones? Yo les decía, pasar a la producción, en cuyo caso el activo biológico va a ser un bien de uso, o, como decía la resolución técnica, estar terminado. ¿Qué quiere decir que está terminado? O que completó la etapa de desarrollo, que está listo para su venta, en el estado en que está, de desarrollo, o que se va a transformar en productos agropecuarios a partir de lo que se entiende como el fin de su ciclo vital. Es decir, el animal o la planta va a morir, se lo va a sacrificar, se lo va a faenar, se va a realizar la tala o la cosecha, y en ese punto el activo biológico pasa a transformarse en otro activo, pero ya no vivo, sino como producto agropecuario. Bueno, y después explica cuáles son las distintas etapas. Cuando un activo está en desarrollo, que recién decíamos, es la etapa de crecimiento, es la etapa que va temporalmente desde la tarea preparatoria, desde las actividades de preparación del suelo, hasta que el activo, sobre bases siempre, digamos, objetivas, pueda considerarse en producción. Es decir, habla de la etapa de crecimiento. En esa etapa de crecimiento, desarrollo, el activo no puede producir nada, ¿sí? Una vez que ese activo completó la etapa de crecimiento, pasa a estar en producción, que son aquellas plantas y animales que pueden dar frutos o cumplir funciones reproductivas, etc. ¿Sí? O bien, un activo terminado o un activo biológico terminado es aquel que completó el proceso de desarrollo, pero que no se va a destinar a la producción, sino que se va a vender o se va a producir, a transformar, en productos agropecuarios. Como nosotros estamos hablando de bienes de cambio, tenemos que pensar en los bienes que se van a vender o los bienes que se van a destinar a la producción de otros bienes que luego se van a vender. Esos son los bienes de cambio, ya los dijimos en las clases anteriores. Entonces, cuando pensemos en la actividad agropecuaria, porque en la materia que sigue, que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es contabilidad 4, vamos a ver justamente activos biológicos, pero no como bienes de cambio, sino como bienes de uso. Entonces, ¿cuáles son los bienes de cambio con los que me puedo encontrar en la actividad agropecuaria? Bien, de 2 tipos. Activos biológicos terminados, que son aquellos activos biológicos que completaron el proceso de desarrollo y que se van a vender. O que se van a transformar en productos agropecuarios. ¿Sí? Y además, en segundo lugar, también vamos a tener como
bienes de cambio, los productos agropecuarios. ¿Qué son los productos agropecuarios? Es el producido de la acción descrita en el punto anterior, dice, que habla de la obtención de los productos agropecuarios. Por ejemplo, cereales cosechados, leche, lana, madera, frutos, etc. En el caso que hablábamos, digamos, de la actividad yerbatera, el producto agropecuario va a consistir, por ejemplo, en la hoja verde cosechada, que es lo que se obtiene de una planta de yerba. O si hablamos de la actividad tealera, el producto agropecuario va a ser el brote de té, que se obtuvo a partir de la actividad de cosecha. O si hablamos de la actividad forestal, el producto agropecuario va a ser el rollo de madera que se obtuvo, digamos, de la tala de un bosque implantado. Con esos productos agropecuarios nosotros luego lo que vamos a hacer es incorporarlos a un proceso industrial para obtener otros productos, como puede ser el paquete de yerba mate, o el paquete de té, o la pasta para elaborar papel, pasta celulósica para elaborar papel, o madera para la fabricación de viviendas, de muebles, etc. Entonces, lo que estoy poniendo en ejemplo es para la actividad económica, cuando hablamos de un bien de cambio como activo biológico y cuando hablamos de un bien de cambio como producto agropecuario. Es muy fácil, acuérdense, el producto agropecuario, perdón, el activo biológico es el animal o la planta vivo. Que en el caso de la actividad, perdón, del rubro de bienes de cambio puede estar como bien de cambio en desarrollo, que todavía no se puede vender o transformar en productos agropecuarios, o terminado. Esos son los ciclos de los activos biológicos como bienes de cambio en la actividad agropecuaria. O bien, como les decía, productos agropecuarios. Es lo que ya coseché, lo que ya recolecté y que lo puedo vender o industrializar, ¿sí? Pero que se diferencia de los activos biológicos en que no son animales o plantas vivos, sino que es algo que obtuve de una planta o de un animal. ¿Dónde puedo comercializar un activo biológico o un producto agropecuario? Para eso tenemos que hablar de mercados activos, mercados de productos agropecuarios. Siempre que el destino del activo biológico o el producto agropecuario sea ese, porque yo ya les comenté que puede ocurrir que nosotros no lo destinemos a la venta, sino que lo que hacemos es incorporarlo a un proceso industrial. Mercado activo tiene que tener 3 requisitos, o debe cumplir con 3 requisitos, que son básicamente que los productos que se comercializan en el mercado deben ser homogéneos o respetar una calidad establecida o específica. Segundo, deben ser mercados que operen con cierta periodicidad o asiduidad, es decir, que deben operar a lo largo del año, para que de esa manera nosotros durante todo el año podamos obtener de dicho mercado precios o cotizaciones de los productos que se comercializan. Esas son las 3 categorías. Homogeneidad de los productos, periodicidad de operación, es decir, que un mercado activo es aquel que opera todo el año. Si es un mercado que opera en determinadas épocas del año, no se va a considerar activo. Por ejemplo, el mercado del tabaco, que solamente opera en el momento del acopio. Entonces, cuando no hay acopio de tabaco, no tengo precio de referencia y en ese caso excluiría al mercado de acopio o de la producción tabacalera, que es una actividad muy importante en Misiones, pero que no tendría esa condición de mercado activo. Y tercero, que tenga precio, ¿sí? Que los precios de cotización del mercado sean conocidos. Bien. Bueno, después estamos hablando de las 2 etapas en las que se divide el proceso de crecimiento-desarrollo. Habla de una etapa inicial. ¿Se acuerdan que yo les dije
que los activos biológicos podían estar en crecimiento o terminados, ¿sí? Bueno, la etapa de crecimiento a su vez se divide en dos subetapas. La primera se va a conocer como el nombre de etapa inicial de desarrollo biológico, que va desde las tareas preparatorias hasta el momento en que se pueda medir un cambio en el activo biológico. Y después habla de una etapa secundaria de desarrollo, pero siempre cuando todavía no está terminado, que va desde el final de la etapa de desarrollo, de la etapa inicial de desarrollo, hasta que el producto esté terminado. ¿Qué se entenderá por producción? Este concepto es muy importante porque es lo que nos permite después definir se me olvidó la palabra, el concepto de ingreso por producción agropecuaria. Así como nosotros cuando, por ejemplo, realizamos una venta, hablamos de ingreso por venta, el ingreso por la producción agropecuaria va a ser el incremento de valor por cambios cualitativos o cuantitativos como consecuencia de esos procesos biológicos. Y quiero poner como ejemplo algo para que no quede tan en abstracto, ¿sí? Perdón, yo estoy hablando, no sé si me están escuchando, ¿me escuchan? ¿Están conmigo o están muy en el horario de siesta? ¿Se escucha hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿O parece una clase de chino básico? Estoy tratando de usar palabras lo más amigables. Cuando dio el ejemplo de tabaco, y me quedó un poco más claro. Ah, ¿que estás mascando algo? No. Bien. Perdón, se dio cuenta. Bueno. No, pero recién estábamos leyendo el concepto de producción agropecuaria. Y siempre tienen que pensar en la contrapartida, porque esto que parece muy teórico tiene se tiene que traspolar a algo más práctico como puede ser un libro diario, o mejor dicho, un asiento en un libro diario. Entonces, ustedes piensen en un establecimiento agropecuario que en determinado momento, por ejemplo, tiene una colmena de abeja, ¿sí? Estamos hablando de un establecimiento de la actividad, ¿con qué nombre se conoce la producción de miel? Apicultura, ¿no? Entonces, uno tiene, digamos, la colmena de abejas, y a partir de esa colmena uno puede obtener un producto agropecuario que es la miel, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace falta para poder obtener la miel de las colmenas de abejas o de un panal de abejas? Obviamente tener de dónde obtienen las abejas lo necesario para producir miel. Y bueno, de plantas, de flores, obtienen el polen y con eso elaboran la miel. Ahora bien, esa miel, después yo la voy a envasar, la voy a pasar por procesos de no sé si se dice, pero creo que sí, pasteurización, para garantizar que esté libre de bacterias y que se pueda consumir o que sea apta para el consumo humano. Y la voy a envasar, obviamente, y la voy a comercializar. Pero a fin de mes, las abejas no van a pasar por el área de tesorería a cobrar su sueldo. O no voy a tener que hacer una liquidación de haberes para pagarle el sueldo a las abejas por su trabajo en la elaboración de la miel, ¿se entiende? Entonces, esto que yo estoy planteando como un ejemplo absurdo, viene al hecho de que yo voy a obtener un activo económico, que es un producto agropecuario, que tiene valor económico, ¿me siguen? Es decir, que voy a tener en el debe, porque los activos, acuérdense que van en el debe, una cifra. Esa cifra será el valor de la producción agropecuaria, el valor del producto agropecuario que podrá ser la miel, ¿sí? Almacenada
de alguna manera previamente al envasado, que lo obtuve, vuelvo a aclarar, de la recolección de las colmenas. Ahora, si yo analizo el valor de ese producto agropecuario, no voy a encontrar por el lado del haber la contrapartida. Porque es cierto, voy a haber incurrido en un gasto para la obtención de las colmenas o las haber comprado. También voy a tener que mantener el área en condiciones, es decir, tareas de preparación del entorno para que el activo biológico pueda producir, en este caso, el producto agropecuario. Entonces, la colmena lo que va a hacer es un bien de uso para nosotros, porque todos los meses va a producir un producto agropecuario que se va a llamar miel. Entonces, ¿cómo yo justifico en el haber el valor de la miel que obtuve? Entonces, esa contrapartida es la que estamos justamente estudiando y que se va a reconocer. Vuelvo a la... No sé si estoy compartiendo o no, pero dejar de compartir, voy a compartir la RT22. La contrapartida, si la estaba compartiendo parece, esperen que yo estoy acá con la pantalla esta. Ahí. La contrapartida del valor del activo producto agropecuario va a ser justamente la producción agropecuaria, que en nuestro caso va a ser la obtención de miel. Es decir, acá está, ven lo que estoy resaltando, dice, producción es el incremento de valor por cambio cualitativo o cuantitativo, volumen físico y o calidad en los bienes con crecimiento vegetativo como consecuencia de los procesos biológicos. Bien. O de la misma manera podríamos hablar de una granja en donde yo obtengo animales a partir de la reproducción. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, pero que es muy válido para entender. Si yo tengo una pareja de conejos que tengo en la granja y a los pocos meses resulta ser que esa pareja de conejos se transformó en 50 conejos, que los puedo vender, y me pregunto, bueno, ¿pero de dónde salieron tantos conejos? Y bueno, nadie compró un conejo a lo largo de todo ese periodo, sino que lo que pasó es que los conejos se reprodujeron. Entonces, está claro que 50 conejos valen 48 conejos más que 2 conejos que tenía. ¿Se entiende? Ese incremento patrimonial, porque en definitiva termina siendo un incremento patrimonial, es de lo que estamos hablando, y que se va a reconocer como producción agropecuaria. ¿Estamos? Es un tema bastante sensible para la economía misionera, porque la economía misionera tiene mucho que ver con lo que es la producción agropecuaria. Bien, y después de que la resolución técnica habló de todos esos conceptos o parámetros, viene la parte de medición, que es lo que nos interesa. Entonces, medición vendría a ser como los medimos a los activos biológicos. Y como yo les decía, la resolución técnica 22 habla o se aplica para bienes de cambio y bienes de uso. Entonces, fíjense que la RT22 tiene en 7.1, dice bienes destinados a la venta en el curso normal de la actividad. ¿Qué son los bienes destinados a la venta? Les estoy preguntando. ¿Bienes de cambio? Muy bien, bienes de cambio. Y si bajo a 7.2, va a decir bienes no destinados a la venta, sino a su utilización como factor de la producción en el curso de la actividad normal. ¿Qué sería un bien no destinado a la venta, sino a su utilización como factor de la producción en el curso normal de la actividad? Bien de uso. Bien de uso. Quiere decir que nosotros, en esta unidad y en esta materia, contabilidad 3, vamos a estudiar de la actividad agropecuaria lo que sería 7.1. Y en el segundo cuatrimestre, cuando veamos contabilidad
contabilidad 4 y veamos bienes de uso, vamos a estudiar 7.2. Entonces, acá lo que vamos a ver es 7.1, que son los bienes de cambio. Vamos a saltear 7.2, que son los bienes de uso, pero sí vamos a hablar en 7.3, más abajo, a ver dónde está acá. No, más abajo. 8 era, no 7.3, que es lo que yo les decía que no es medición, sino exposición. ¿Dónde vamos a exponer? En el estado de situación patrimonial, los activos biológicos, y ¿dónde vamos a exponer? En el estado de resultados, el ingreso por la producción. ¿Ok? Bueno, vamos a 7.1 para leer entonces cómo medimos los bienes de cambio. Y si analizamos, vamos a ver que tenemos 7.1, 7.1, que eran bienes de cambio, pero punto 1, punto 2 y punto 3. Es decir, que hay 3 categorías de bienes de cambio para la actividad agropecuaria. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Como hago esta, digamos, visión global previa para tener en claro lo que vamos a leer. Dentro de los bienes de cambio hay 3 categorías. Y ahí acuérdense lo que hoy leíamos, que era el concepto de mercado activo. Es decir, piensen que estamos hablando de activos biológicos y de productos agropecuarios, que son activos, que se van a destinar a la venta, o que se van a destinar a la producción de algo que luego se va a destinar a la venta. Entonces, en ese caso, estos activos tenemos que pensar o ver primero si tienen un mercado activo en el cual se puedan vender o se puedan comercializar. Entonces, el primer grupo de los bienes de cambio para la actividad agropecuaria es ese. Bienes 7.1.1, bienes para los que existe un mercado activo en su condición actual. Es decir que, independientemente del momento en que se encuentre el activo biológico o el producto agropecuario, yo voy a encontrar en el mercado un bien análogo o similar. Esto quiere decir que ese activo biológico o ese producto agropecuario tiene cotización. Puedo obtener del mercado su cotización. En ese caso, se simplifica mucho la medición porque la misma se va a realizar al valor neto de realización determinado de acuerdo con la RT17 en el punto 432 que nosotros ya leímos la semana pasada, que era el ingreso o el precio de venta en términos de contado entre partes independientes, más los ingresos adicionales no atribuibles a la financiación, y menos los gastos directos que la venta del activo ocasiona. Entonces, cuando el activo biológico o el producto agropecuario tenga un mercado activo en la condición actual, ese va a ser el valor de cotización en el mercado o su valor neto de realización, su pauta de medición. Cuando no tenga cotización o mercado activo en su condición actual, ahí pasamos al segundo grupo de 3 que les dije, que es cuando 7.1.2 dice bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero existe para similares bienes con un proceso de desarrollo más avanzado o completado. ¿Cuál es el caso? ¿Se acuerdan que cuando yo les dije los activos biológicos podían estar en desarrollo o terminados? Siempre pensando en los bienes de cambio. Entonces, un activo biológico
que está en desarrollo, obviamente no está terminado. Si está en desarrollo no se puede vender en el estado actual. Se va a poder vender cuando logre ese periodo de desarrollo, cuando logre la madurez, por darle un nombre. Entonces, va a tener precio en ese momento, no ya, porque ya no lo puedo vender. Entonces, ¿cómo lo voy a medir ya si yo no tengo precio? Precio voy a tener cuando lo pueda vender, que va a ser dentro de un semestre o dentro de un año cuando logre la madurez. Bien, ese es este segundo grupo de activos biológicos. Y ahí los divide nuevamente en dos subgrupos. Y dice, bienes que se encuentren en la etapa inicial de desarrollo biológico, que era una de las dos etapas en las que se dividía el periodo de desarrollo, ¿se acuerdan? El periodo de desarrollo se divide en dos subetapas. Etapa inicial y etapa posterior. No se rompieron mucho la cabeza pensando en el nombre. Entonces, la etapa inicial es la que vamos a hablar ahora. ¿Cómo medimos los bienes que estén en esa etapa inicial? De la siguiente manera. Los bienes que se encuentren en la etapa inicial de su desarrollo biológico se medirán al costo de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener el bien similar, o lo que tengo en ese punto, determinado de acuerdo con la sección 433 de la RT 17. ¿Qué era 433? Costos de reposición. Como estamos hablando de un activo en proceso de crecimiento o en proceso de desarrollo, nosotros lo que nos vamos a encontrar acá es con una acumulación de costos incurridos para la preparación del suelo, para la preparación del entorno donde se va a desarrollar el activo biológico. Y bueno, entonces voy a calcular el valor de los mismos por acumulación, pero siempre en términos de reposición. Por eso habla de la RT17 en lo que se refiere a ese punto 433. Que también lo vimos la semana pasada cuando vimos costo de reposición. Si la obtención de ese costo de reposición es muy costosa o dificultosa, ahí sí utilizamos el costo original acumulado, que es lo mismo de la resolución técnica 17. ¿Ok? Bien. Y cuando pasamos a la etapa posterior de desarrollo biológico, la segunda etapa, digamos, se diferencia, digamos, de la etapa anterior, en que yo estoy más cerca del momento en que el activo biológico logre su madurez y se pueda vender. Y en ese caso, como ya estoy más cerca, puedo recurrir a un parámetro de medición distinto de lo que puede ser un costo, ¿no? ¿Cuál es un parámetro distinto? Y bueno, un valor descontado, o un valor descontado de un flujo de fondos futuros. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando el activo biológico ya está más cerca del momento de lograr la madurez, puedo pensar cuánto tiempo me falta para ese momento de madurez y ver en los mercados a término o los mercados futuros cuál es la cotización, y esa cotización descontarla hasta el momento actual. Entonces, eso es lo que plantea en esta segunda etapa. Dice, bienes que se encuentren después de la etapa inicial de desarrollo biológico, los bienes que se encuentren después de esa etapa inicial se van a medir al valor neto descontado del flujo neto de fondos que vamos a percibir siempre que los siguientes elementos que se puedan considerar estén disponibles de manera confiable y verificable. ¿Cuáles son? Son 5 elementos. Precio de venta, al cual puedo llegar a vender el activo biológico una vez que logre la madurez. Segundo, qué costos y gastos adicionales voy a tener hasta ese momento. Tercero, cuánto tiempo falta o momentos para que se logren esos flujos monetarios. Cuarto, riesgos asociados. Sobre todo estamos pensando de que la actividad agropecuaria está expuesta, digamos, a las
condiciones climáticas y a los problemas naturales que pueden traducirse en pérdida de activos. Por ejemplo, una granizada o una inundación o una sequía son factores de riesgo que lo que van a hacer es disminuir el rendimiento de la producción. Entonces lo que voy a considerar es el factor de riesgo. Si estadísticamente se pierde el 20% por sequías o granizo o por pestes, bueno, voy a detraer ese porcentaje de lo que espero obtener, del rendimiento que espero obtener del activo biológico. Y por último, tasa de interés o tasa de descuento, que va a ser la tasa que voy a utilizar para descontar los digamos, ingresos económicos que puedo llegar a obtener en el momento de la venta. Bien, entonces, haciendo una especie de resumen, cuando los activos biológicos o productos agropecuarios se puedan comercializar en un mercado activo, tomo del mercado activo el valor neto de realización. Que era el primer grupo de los activos biológicos. Cuando no disponga para el activo biológico, para el producto agropecuario, mercado activo en su condición actual, bueno, en ese caso voy a ver en qué etapa de desarrollo se encuentra el activo biológico y voy a proceder. Si estamos en la etapa inicial, costos de reposición para obtener un activo biológico en condición similar, y si estamos en la etapa posterior, al valor neto descontado del flujo de fondos esperados, siempre que se puedan obtener esos 5 elementos, que eran precio, gastos adicionales, tiempos, riesgos y tasa de interés. Si pongo o puedo obtener esos 5 elementos, puedo calcular un valor descontado del producto de la actividad y lo voy a considerar como el valor del activo biológico. Si esos valores están expresados en monedas o cotizaciones de mercados internacionales, bueno, los convierto a moneda local, considerando los tipos de cambio en los mercados oficiales, y de esa manera entonces tengo el valor de los activos biológicos o productos agropecuarios para esos primeros 2 grupos. Y nos quedaba un tercer grupo, que no es muy habitual, que sería el último 713, que es cuando un activo biológico no tiene cotización o no tiene un mercado activo. Que yo les decía que no es habitual o no es común, porque en general nadie se va a dedicar a producir algo que no tenga mercado, salvo que lo haga por cuestiones de subsistencia, pero no sería el caso de una actividad económica. Entonces, puede ocurrir que la incipiente actividad agropecuaria no tenga un mercado activo porque el mercado no cumple con las condiciones establecidas para hacerlo. ¿Se acuerdan que para que un mercado sea activo tenía que tener productos homogéneos, precios conocidos y operaciones habituales durante todo el año? Entonces, puede ocurrir que un mercado tenga productos homogéneos y precios, pero que no opere todo el año. Entonces, en ese caso, ese mercado no es activo. Pero van a haber meses en el año en donde sí va a haber operaciones. Para ese tipo de mercados queda este párrafo tercero, tercer grupo de activos biológicos y productos agropecuarios, que era el caso que yo les planteaba a ustedes de la actividad tabacalera, en donde solamente tengo precio de referencia en los momentos de acopio o cosecha. En el resto del año, al no haber actividad, no hay precio.
no hay valor de referencia para poder tasar este tipo de activos. Entonces, ¿qué plantea la norma? Dice, bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual, ni en un estado, ni con un proceso más avanzado o completado. Si bien no es frecuente que esta condición se verifique en relación de los activos biológicos relacionados con la actividad agropecuaria, existen casos donde la frecuencia de las transacciones son bajas, lo que hace que el mercado no se considere como activo. Entonces, si el ente puede obtener valores de mercado en la fecha de medición contable, o en fechas cercanas a ellas, esos valores van a representar lo que puedan ser comercializados sus bienes, y deberá utilizar dichos valores como base para evaluarlos, tanto en la producción como los que tenga en existencia. En caso contrario, si no dispongo de valores en la fecha cercana a la fecha de medición, vamos a utilizar costos de reposición de los bienes y servicios necesarios para obtener un bien similar. Y si el costo de reposición no se puede obtener o es muy difícil de calcular, y ahí sí pasamos entonces al costo original, siempre según la resolución técnica 17. Bien, es en cuanto entonces a medición de activos biológicos y productos agropecuarios. ¿Qué nos quedaba? Yo les había dicho que 7.2 íbamos a saltear porque se refiere a bienes de uso, pero íbamos a pasar a 7.3, que es a 8, que es la exposición. Es decir, cómo se tienen que exponer en el estado de resultados y en el estado de situación patrimonial los activos biológicos y las variaciones patrimoniales. La exposición de los rubros específicos de la actividad agropecuaria se realizará de acuerdo con las siguientes pautas. Dice, en el estado de situación patrimonial tenemos activos biológicos. En estos activos se van a incluir en la información complementaria los bienes de cambio o bienes de uso. Acá siempre vamos a referirnos a bienes de cambio, según corresponda y separado en los restantes bienes integrantes del rubro. Deberá especificarse además su composición en la siguiente categoría, en función del grado de desarrollo evidenciado del proceso y considerando las definiciones incluidas en la sección 5, en desarrollo, terminados o producción. Fíjense que acá, claro, acá estamos hablando de la exposición ya sea para bienes de cambio o bienes de uso. Por eso tomemos solamente la parte que se refiere a bienes de cambio. Acuérdense que si estamos hablando de bienes de uso, pueden ser que estén en producción. Por eso es que se incluye esa categoría, ¿no? Dentro de cada una de las categorías descritas deberá exponerse como activo corriente o no corriente, según corresponda, y adicionalmente en la información complementaria, la composición en función de la naturaleza de los rubros contenidos en las mismas, así como el grado de incertidumbre asociado al proceso de medición que veíamos cuando utilicemos valores descontados de flujos de fondos. Cuando el ente hubiese medido los bienes destinados a su utilización como factor de la producción, a eso se refiere a bienes de uso, los salteamos y pasamos al estado de resultados. Esto no quiere decir que no lo vayamos a estudiar, sino que lo vamos a estudiar bien cuando veamos en contabilidad 4 bienes de uso. Por eso es que salteo eso. En el estado de resultados vamos a exponer el reconocimiento de los ingresos de producción. ¿Se acuerdan que yo hoy algo de esto les comenté? En los entes dedicados a la actividad agropecuaria, el hecho sustancial de la generación de sus ingresos es el crecimiento vegetativo, denominado en estas actividades producción. La producción, para esta RT, es el incremento de valor por cambios cualitativo o cuantitativo en los bienes con crecimiento, como consecuencia de sus procesos biológicos. Bueno, después nos da el fundamento del concepto de producción y por último nos describe cómo se tiene que exponer el resultado de la producción agropecuaria, que esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? El resultado de la producción agropecuaria es un resultado neto que va a incluir o se va a incluir en el cuerpo del Estado
en un rubro específico. ¿Por qué digo es un resultado neto? Porque en el estado de resultados ustedes van a tener también los ingresos de la actividad por la venta de bienes. Bueno, acá estamos hablando de la producción, no de la venta. Por eso va separado. ¿Y qué es el resultado de la producción agropecuaria? Es el neto, dice, entre el costo de los bienes vendidos y servicios prestados y el resultado por la evaluación de los bienes de cambio a su NR. En aquellos entes en que la actividad agropecuaria sea la predominante respecto al conjunto de las restantes actividades, este rubro deberá exponerse como primer rubro en el estado de resultados. El resultado neto va a estar compuesto por, siempre estamos hablando del resultado de la producción agropecuaria. Primero, el valor de los productos agropecuarios obtenidos al momento de la obtención. Acuérdense que el valor de los productos agropecuarios es lo que vale eso que coseché, talé, recolecté, etc., que es un valor de activos y que lo obtuve de algo. Más la revalorización o valorización registrada en los activos biológicos, menos la desvalorización de los activos biológicos, y por último de los costos devengados durante el periodo atribuibles a la transformación biológica de los activos, su recolección y adecuación hasta que se encuentren en la condición de ser vendidos o utilizados en otra etapa del proceso productivo. Es decir, el resultado de la actividad agropecuaria se puede desglosar en 4 ítems. Uno va a ser el valor de los activos obtenidos, de los productos agropecuarios obtenidos. El segundo va a ser la revalorización, que se suma, de los activos biológicos. Tercero, lo que se va a restar, que es la desvalorización de los activos biológicos. Los expone por separado, podría ser juntos, pero bueno. Y tercero, el costo del mantenimiento de los activos biológicos en producción o recolección, que tiene bastante sentido, es bastante entendible, digamos. Para que un animal pueda producir, para que un animal pueda crecer, hay que realizar gastos, mantener, contratar servicios. Bueno, eso va a ser el cuarto ítem de acumulación de costos. La sumatoria... Profe, ¿cuál es el segundo? La revalorización de los activos biológicos. O sea, un resultado por tenencia como consecuencia de su incremento de calidad, digamos, porque habla de crecimiento cuantitativo o cualitativo. Por ejemplo, si estamos hablando de hacienda de engorde, el animal no va a crecer en cantidad, sino en calidad. Entonces, todos los años vamos a evidenciar una revalorización del activo biológico. Y eso va a ser el segundo ítem del resultado de la producción agropecuaria. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y abajo nos dice cómo se expone todo ese detalle de resultados y dónde se exponen las amortizaciones, que no las voy a involucrar acá porque estamos hablando nuevamente de bienes de uso. Bien, con eso completamos la resolución técnica 22 y completamos, en lo que a bienes de cambio se refiere, la actividad agropecuaria. Así que, bueno, yo les había dicho que la primera hora íbamos a destinar para terminar de ver este tema, y que la segunda parte, si tenían dudas, preguntas, la iba a dejar para que me hagan todas las que quieran, referidas al parcial de la semana que viene, lo que puede ser teoría o práctica, ¿no? Así que en este momento voy a dejar de grabar